para que eso es como recordar todo lo que... Y leemos el capítulo 3. Adelante. Adán y Eva desobedecieron a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y preguntó a la mujer: ¿Así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no moriréis. Dios sabe muy bien que cuando comáis del fruto de ese árbol podréis saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces seréis como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que tomó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. En aquel momento se le abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: oí que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante andarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer seáis enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó a Eva, a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén, y le puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo, que se revolvían hacia todas partes, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Hasta ahí. Bueno, este capítulo comienza la serpiente. Esa Biblia es un poco así, las traducciones. Por ejemplo, ha empezado diciendo que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor. De todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. No es, bueno, así tiene bastantes cosillas que o esto, que eres polvo y al polvo volverás. Esto es, y ha puesto eres tierra y a la tierra... Y tierra te convertirás. Y pone polvo. Fuiste tomado, vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Bueno, es recordar en este capítulo que salen ya los nombres aquí que de Adán y Eva. Bueno, que Adán significaba humanidad y Eva vitalidad. Es para que no hagamos de eso dos personas que mira qué faena nos han hecho. No, es la humanidad entera la que peca
es el hombre y la mujer. ¿Cuándo os cuenta la Biblia que sucede que ya han pecado? No lo cuenta hasta que el hombre comió. O sea, no solo que come la mujer, sino cuando come el varón también. Hasta entonces no dice, es la humanidad entera la que, bueno, pues se desvía de lo que Dios les ha dicho. Y aquí, en esto de conocedores del bien y del mal, traducen los judíos como el árbol del bien y del mal, lo traducen el árbol de la libertad y la responsabilidad. Así debieras leerse esto del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la libertad y de la responsabilidad. Sí, mira, Dios te hace libre, te ha creado libre, pero a la vez responsable. Y conocer el bien y el mal es conocer que eres libre, pero que también tienes que ser responsable. No vale decir soy libre y ¿para qué? Para hacer lo que me da la gana. Y no, eso es la traducción que hacen en el mundo judío de esto de la libertad y la responsabilidad, del bien y del mal. Es ver que somos libres, pero también tienes que ser responsable. Bueno, pero como viese que era bueno y todo esto, pues entonces dice la mujer, pero no se realiza el pecado hasta que ambos no han comido. No han comido. Y entonces caen en la cuenta de que están desnudos. Estás desnudos es que han perdido eso que contabas ahora, Pablo. Eso de quedarte, ya no estás vestido de gloria y majestad, de esos regalos que Dios te da como de participación en la divinidad, sino que ahora ya, pues, has perdido los dones de esa dignidad y de esa... Por eso se va a convertir el vestido en símbolo de la dignidad del ser humano, símbolo de la dignidad, que es Dios el que te la da. Pero Dios no se conforma con eso y les hace los mejores vestidos que hay en la tierra, que son vestidos de pieles, vestidos de pieles. Y Dios no hace solo eso, sino que quien los viste no son ellos. Los viste Dios mismo. Dios mismo no solo les hace los trajes, sino que los viste. Bueno, no solo les hace los trajes, sino que Dios les viste Él. Como una mamá le hace un traje a su niño y lo viste, así hace Dios. Y fijaros en todo este relato, que ahora empieza una historia curiosa desde cuando el versículo 8 hasta el versículo 17. Esto es como si hubiera un juicio. Yo tengo una duda. A ver. ¿Tiene algún sentido que la serpiente engaña a la mujer no antes que al hombre? ¿O... Bueno, tiene el sentido, no hay que entender aquí la mujer, sino como vitalidad. Vale. Hay que entenderla como Eva. Engaña nuestra vitalidad. Vale. Nos engaña nuestra vitalidad. Y el engaño más grande no es no es que comas de esto. El engaño más grande es que en el fondo estás sospechando de que a ver si Dios no me quiere tanto. Y a ver si realmente puedo llegar a ser como Dios por mis propios medios. A ver si Dios no nos quiere tanto. Pero es que empieza esto con mentiras. ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente. Podemos coger, Dios no les ha dicho no comas de ninguno de los árboles del jardín. Les ha dicho, podéis comer de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal no comas. Empieza
esto con una mentira, con un engaño. Empieza con un engaño. Dialogar con el mal siempre lleva al engaño. El gran engaño es que va aquí Adán y Eva a sospechar que, mira, a ver si Dios no nos quiere tanto y realmente podemos llegar a ser como dioses por nosotros mismos. Esa es la cuestión que se plantea. Bueno, y por eso se establece este diálogo, pero que son mentiras. Respondió la mujer a la serpiente: podemos coger del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis. Dios no les ha dicho que no lo toquen. Empieza todo con mentiras. Bueno, so pena de muerte. Bueno, no. Dios les ha dicho, si coméis de él, morirás sin remedio. Pero resulta que comen y no mueren, porque Dios es tan bueno que les libra de las consecuencias del mal que han hecho. No permite que mueran. Dios no permite que mueran. La consecuencia tenía que haber sido que muriesen, pero Dios es tan bueno que no permite que mueran. Bueno, esto es como, con ejemplos a lo mejor van a entender mejor los muchachos lo que les decís. Mira, si una mamá vive pues aquí, en esta calle que está delante de nosotros, y le dice a su hijo, mira, no pases a la carretera. ¿Para qué se lo dice? Para que no tenga un accidente y muera. ¿Para qué dice Dios a Adán y a Eva que no comáis del árbol del fruto del árbol del bien y del mal? ¿Para qué? Para que conserven la vida. Por eso está eso relacionado con ese otro árbol del jardín, el árbol de la vida, que Dios lo preserva para que no muera el ser humano, pero muere religiosamente a lo que Dios les había regalado, que era una vida con los dones que llaman preternaturales, que ya no tienes inclinación al mal, que a eso mueren, porque ahora tienen inclinación al mal, ahora tienen vergüenza, ahora están ya en otra situación diferente, ¿no? Después durmió al hombre. El dormir significa, bueno, que te hace consciente de que esa persona que nace y que es algo tuyo, pues efectivamente, mira, tienes conocimiento así, pero no claro, sino en ese sueño. No sabes cómo, pero tienes ese conocimiento. Y ese conocimiento, pues ahora Dios pide en esta especie de juicio, desde el versículo 8 hasta el 17, es como un juicio donde se empieza a investigar. ¿Dónde estás? Lo primero, ¿dónde estás? Yahvé Dios llamó al hombre. Y esto va en orden inverso a cómo han sucedido las cosas. Sí, la primera que habla es la serpiente, después la mujer, después Adán, el que come. Ahora el orden en que Dios comienza esto es al revés. Le dice a Adán, ¿dónde estás? Después le dice, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Y después la tercera pregunta, o sea, 3 veces, ¿has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Bueno, después a quien llama es a la serpiente, a Eva. Dijo Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? Bueno, la serpiente me sedujo, en otras aparecerá, me engañó y comí. Bueno, y ahora vienen, bueno, pues como en un juicio. Bueno, ya se ha investigado, ya sabemos lo que ha pasado,
ahora la sentencia. La sentencia es, pues mira, pondré por haber hecho esto, y le dice a la serpiente. Dios con la serpiente no dialoga. Con el mal no se dialoga. Con la mentira, con el engaño no se dialoga. Si te metes en diálogos con el mal, empiezas a decir, bueno, ¿por qué yo no voy a defraudar a Hacienda si todo el mundo lo hace? Bueno, ¿por qué no voy a hacer esto si todo el mundo lo hace? Empiezas a dialogar con el mal, eso acaba mal. Bueno, pues a eso se refiere, por eso Dios no habla con la serpiente, sino dijo Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal. Bueno, esto es que la serpiente, cuando vas por el desierto, por ejemplo, ¿dónde te muerde? En el tobillo. En el tobillo. Y enseguida se difunde pues esa mordedura con el veneno por todo el cuerpo. Pero las serpientes, cuando la pisas y eres capaz de retorcerle la cabeza, le partes la columna vertebral. A eso se refiere aquí, que es lo que se hace en el desierto. Ya os lo enseñaré con los bastones estos que tengo de cómo no permitir que las serpientes pues te muerdan, ¿no? Pero lo que dice es que su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Cómo? O sea, que lo que dice es que primero que la descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Mientras no dice morderás, sino acechar. No pone cómo lo pone ahí. Mientras acechas tú su acechar. Estás buscando cómo hacerle daño, pero no puede hacerle daño. A eso se refiere acechar. Por eso decía que esas traducciones han sido en esa Biblia un poco... ¿Y por qué la serpiente? ¿Por qué la serpiente? Sí, ¿por qué la serpiente? ¿Por qué la serpiente? Pues mira por qué. Porque la serpiente ya en sí misma es un engaño. ¿Tú te fijas dónde está la serpiente? En todas las farmacias. El anagrama, la serpiente. Porque se utilizaba el veneno de la serpiente para que unos viviesen y para matar a otros. El veneno de la serpiente, curiosamente, en la antigüedad se utilizaba eso. Pero tú vas al mundo egipcio, ¿cómo es la corona de los faraones? Tanto en el Bajo Egipto como en el Alto Egipto es la cobra que está ahí, la serpiente. La serpiente, ¿por qué? Porque creían que tenía ese poder de dar vida. ¿Tú has visto alguna vez una serpiente muerta porque, pues como ves un pájaro muerto o un perro que se ha muerto? ¿Has visto alguna vez alguna serpiente muerta? Es que no se ven, porque cuando van a morir las serpientes se meten en cuevas. Y eso hizo que en la antigüedad todos creyeran que era inmortal. Se juega con la trampa que tiene el animal. Eso es todo trampas, todo mentiras, todo es engaño. No te da la vida el animal, no te la puede quitar el animal. No. Es un engaño, todo esto es un engaño, una mentira. Todo es, pues eso, mentira, engaño, trampa. Pero la trampa principal es que te hace sospechar de que Dios quizá no es tan bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Si Dios no es tan bueno, es que no me quiere tanto. Y entonces puedo por mí mismo ser como Dios. Al final vamos a ser como Dios, pero por el camino que Dios tiene dispuesto, que es el camino de la obediencia. Este es el camino contrario. Ya le ha dicho que tenía que guardar y cultivar la tierra, guardar el mandamiento y cultivar la tierra, o sea, dar culto. Hace un templo para que demos culto y lo pone en la tierra para que cultive eso y guarde los mandamientos, cultivar y guardar. Al no hacer esto, al desobedecer,
entonces llega la catástrofe, que te encuentras desnudo, que has perdido esos bienes de estar revestido de gloria y majestad. Ahora tienes inclinación al mal, ahora tienes inclinación, que has perdido los bienes preternaturales, que se dicen, esos con los que Dios nos creó. A eso es lo que llamamos pecado original, haber perdido esos bienes de esa gloria, de esa, con que Dios nos ha creado. Eso es todo este relato así de que, ¿dónde estás? Y es un relato muy bonito también esto que dice, que tuve miedo, oí tus pasos en el jardín, Dios que paseaba. Eso del paseo está reflejando lo que se hace en Jerusalén. Jerusalén es cabecera de desierto y cuando llegan las 5 de la tarde es una maravilla pasear, porque frente al calor que ha hecho durante el día, ¿qué sucede? Que llega una brisa que es muy reconfortante. Y a eso se refiere, que Dios hace como un papá, como una mamá, salir a pasear con sus hijos. Salir a pasear con sus hijos cuando llega ese momento, ¿no? Y entonces están ahí para que estén así, en esa felicidad, en esa alegría de compartir la vida con Dios. A la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen Adán y Eva? Se cubrieron, Cosieron hojas de higuera y se hicieron cosieron. unos ceñidores. ¿Habéis cosido alguna vez una hoja de higuera? No. Pues coser alguna. Mirad qué curioso. Coges una hoja de higuera y el peso de la propia hoja hace que se vaya rasgando y se caiga. No se pueden coser, porque el propio... Pero hay una cosa muy, muy simpática, ya en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, vamos a coger el versículo 35 y leemos ahí. Juan 1:25. Sí, 35. Mejor, o un poco más adelante. Sí. Bueno. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con los 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Y ahora saltamos hasta el 45. Ya he cogido 2 discípulos. Sí. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?». Le dice Felipe: «Ven y lo verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Le dice Natanael: «¿De qué me conoces?». Él le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Cuando estabas debajo de la higuera. ¿Quién se ponía en Israel en tiempos de Jesús y desde los tiempos más primitivos debajo de las higueras? Los falsos profetas y falsos maestros de la ley, o sea, religiones que no eran la verdadera. Se ponían bajo las higueras a dar sus enseñanzas. O sea, es mostrarle Jesús a Natanael que, mira, cuando estabas en otra religión que no era la verdadera,
estabas con verdadera voluntad de conocer, de saber, pero te vi ahí y por eso te llamo, porque tenía buena voluntad. Debajo de una higuera ¿Por qué se ponían debajo de las higueras? Porque tienes la sombra y tienes el frescor. Pero es todo como un engaño también, todo como un engaño porque están en una falsa religión. Ese frescor que notas luego cuando llega, porque la sombra de la higuera no es tan buena a la hora de ser saludable, porque tiene una serie de cómo refrescar y después se llena tanto de mosquitos y porque los higos, en cuanto empiezan a madurar, vienen las avispas, se llena también de mosquitos, es muy molesto, es muy, muy molesto. Es la manera de decir que están en una falsa religión y, además de falsa religión, pues resulta que mira, no da frutos. ¿No recordáis que Jesús, cuando sube a Jerusalén, vio una higuera, tenía hambre, fue allí y no encontró frutos? Y maldijo la higuera y le dice San Pedro, mira, la higuera que maldijiste resulta que no tiene fruto. Y después pone el Evangelio, es que no era época de higos. Pero la religión tiene que dar siempre frutos. La verdadera fe siempre tiene que dar fruto. Por eso se refiere ahí a ese texto, ¿no? De que siempre tiene que dar frutos. Si estás ahí junto a la higuera, siempre tienes que dar frutos, ¿no? No puedes vivir la religión sin dar frutos. ¿Cómo vas a vivir un sentido religioso de la vida y sin dar frutos? Esto no puede ser, esto no hay manera de que eso pues sea una verdad que te lleve realmente pues a vivir la fe, ¿no? La fe tiene que dar frutos siempre. Por eso maldice la higuera, porque las falsas religiones no dan fruto. Si no adoras al verdadero Dios, no vas a dar fruto. Y a eso se refiere mira, esa maldición que le dice Jesús aquí a la higuera, bueno, pues lo dice ¿para qué? Para saber así que, que es una religión donde no va a dar ningún fruto. No va a dar absolutamente ningún fruto. Mira, para no desviarnos mucho, vamos a seguir también con lo que estábamos, ¿no? Porque si no, nos vamos un poco de... Sí. Pero quedaros con eso, una falsa religión que luego va a aparecer en otros muchos textos del Evangelio. La higuera, el tema de la higuera va a aparecer hasta en la muerte también de Judas. Judas se ahorcó colgándose de una higuera. ¿No recordáis más textos de las higueras? Sí, bueno, vamos a dejarlo eso ahí, así pues ya. La otra cosa es, me escondí. ¿Cómo puedes esconderte de Dios? ¿Cómo puedes esconderte de Dios? Esto es hacer lo que hace un niño pequeño. Cuando un niño pequeño, muy pequeño, hace una trastada, ¿qué hace? Se esconde detrás del sofá o detrás de no sé qué. Lo mismo, mira, eres un inconsciente, es como decir, mira, eres un inconsciente. Se ocultaron de la vista de Yahvé, Dios, de entre los árboles del jardín. Te oí y me escondí. Pero hombre, mira qué curioso, no puede dejar de oír los pasos de Dios. O sea, tu conciencia siempre te va a decir, Dios está ahí, no puedes ocultarte de Él. Tu conciencia siempre va a estar avisándote de que Dios está ahí.
Tu conciencia, también cuando obras el mal, te va a abrir los ojos. Te va a abrir los ojos. Les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Bueno, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. O sea, esos se rompen, se rasgan por sí solos. O sea, una falsa protección también, una falsa religión. Todo es como mentira y engaño aquí, ¿no? Todo es mentira y engaño. Y no puedes ocultarte en tu conciencia, no puedes dejar de escuchar a Dios, no puedes dejar de ver que realmente sin Dios estás desnudo. Estás sin amparo, sin protección, sin lo que realmente te puede ayudar a vivir. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Bueno, pues están ahí. Y comer del árbol es hacerlo tuyo. Lo que comes, hacerlo tuyo. Haces tuyo este proyecto de la serpiente. Comes y haces tuyo este proyecto de la serpiente. Bueno, el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Bueno, conocedores del bien y del mal. Conocer en la Biblia es, la palabra conocer sí que la habíamos visto, vivir en intimidad. Ah, sí. Sí, vivir en intimidad. Bueno, pues a eso se refiere. ¿Vives en intimidad con el mal? Pues ¿qué va a pasar? Que no es compatible con Dios. Eso no es compatible con Dios. Si te apartas del camino de Dios, ¿por qué? Porque has conocido, o sea, te has hecho íntimo con el mal. Has hecho tuyo el mal. Y eso es comer también. Comer, especialmente en Israel, pues comer con alguien es como hacerlo ya de tu familia. Es ya por eso no suelen invitar más que poquísimas veces a comer, porque te hacen ya como ser de la familia con el que has comido y ya formas parte con un cierto compromiso de que, pero curiosamente, ¿cómo va a ser después Jesús? Él nos va a dar a comer en la Eucaristía como alimento su misma persona. Aquí el diablo te da a comer ¿el qué? La muerte. Mira que moriréis. Y Dios te da lo contrario, la vida. Aquí el diablo dando a comer la muerte, proponiéndote que comas de la muerte, que vivas en intimidad con el mal, que lo hagas tuyo comiéndolo, y así, ¿qué pasa? Pues que llega lo que tenía que haber llegado, la muerte. Y Dios en Jesús va a hacer lo contrario, justamente lo contrario, en la Eucaristía, que nos va a dar el alimento de vida eterna, que nos va a dar la vida para siempre. Bueno, a eso se refiere todo este pasaje, ¿no? Y los ceñidores, pues no olvidéis también, esa falsa religión, ¿no? Las consecuencias de la sentencia, pues mira, maldito sea el suelo por tu causa, es mostrar que, mira, nuestra connivencia con el mal tiene consecuencias. Y esas consecuencias hay que pagarlas. Pues ahora, sí, no es que antes la mujer no fuese a dar a luz, pero ahora da a luz con dolor. No es que el hombre no fuese a trabajar, ya le había puesto para que guardase y cultivase el jardín, pero ahora con fatigas, ahora con sufrimientos. Antes la tierra te iba a producir, pero ahora resulta que la tierra lo que te produce es
espinas y abrojos. Y ahora, pues vas a comer, claro, el fruto, pero ¿cómo? Con el sudor de tu frente. Bueno, lo que ahora se añade, lo que añade el pecado es sufrimiento, dolor y además, pues, fijaros qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque cuando toma aquí Adán que come y le empieza a interrogar a Dios, le empieza a interrogar Dios a Adán, le dice Dios, ¿dónde estás? Te oí andar por el jardín, tuve miedo, estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Y a eso no responde. ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ante el mal, ¿qué hacemos? Echar la culpa al otro. Echar la culpa al otro, en lugar de asumir nuestra responsabilidad. Fijaros que cuando le dice, ¿dónde estás? Él contesta por él. Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Habla siempre yo. Pero a la hora de la responsabilidad, no es yo, sino, oye, es que es la mujer que me diste. Echar la culpa al otro, es echar la culpa al otro. Y así, oye, pues así no se puede aceptar la propia verdad, ¿no? No nos hacemos responsables de lo que hemos hecho mal. Bueno, lo mismo le pasa a la mujer. Le dijo Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? La serpiente me sedujo, la culpa, la serpiente. Bueno, es no querer aceptar la realidad de nuestra vida. Yo soy libre, pero no olvidéis cómo se traduce esto, el árbol de la libertad y la responsabilidad, porque no hay árbol que te dé ciencia de... No. Te hace, mira, las cosas que haces es que te hacen ser responsable. Libre, pero responsable. Por eso le dice, cuidado, es como decirle, cuidado, mira, te pongo eso, pero cuidado a ver cómo utilizas esto. No quieras a tu capricho, no. Ya tienes una norma de cultivar y guardar. Ya tienes la norma de por qué no tienes que comer, porque tienes que cultivar y guardar. Tienes que ser responsable de eso. Le ha dado toda la creación para que la domine, y dominar en ese sentido de dominus que os decía, que es orientar por el camino del bien a toda la creación, pero resulta que no lo hacen. No lo hacen y entonces la consecuencia, pues que es, tenía que haber llegado la muerte, pero Dios, porque es bueno, hace que no mueran. Dios se lo ha dicho así de claro, ¿no? En el versículo 18. Bueno, Dios formó esto y no comas del árbol del jardín, puedes comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Y ahora el 18 ya empieza, dijo Dios, eso es el 17, pues el 18. Aquí es una cosa muy bonita. Dios tiene un nombre ya. Desde el principio Dios tiene un nombre, que es Yahvé. Dios tiene un nombre, no es alguien anónimo. Y por eso repite una y otra vez, Yahvé Dios, Yahvé Dios, Yahvé Dios. No dice simplemente Dios. Mira, está repitiendo constantemente Yahvé Dios. En este primer capítulo no dice esas expresiones, no. Ahora es cuando en el capítulo segundo ya ha empezado a repetir que Yahvé Dios tiene un nombre para ti. Por eso Dios les ha mandado que
pongan nombre a los animales, que pongan nombre a los animales. Bueno, y que pongan nombre a todas las cosas que ha creado. Poner nombre era dar sentido. Dar sentido, sí. Entonces, o sea, es lo mismo decir que Dios tenga nombre es que tiene un sentido. Tiene no solo un sentido, sino un sentido trascendente, porque no solo pone Yahvé, sino Yahvé Dios. Yahvé Dios. El sentido de la vida, el sentido de la creación está en Dios. Y nosotros tenemos que descubrir, al poner nombre a los animales, cuál es el sentido de cada cosa. Eso es como la ciencia, es como una invitación a que cuidemos la ciencia, a que seamos personas que vayan descubriendo cuál es el sentido de que las abejas pues vayan a tomar la miel así, cuál es el sentido de las cosas. Es la invitación a guardar y cultivar eso, que la ciencia sea pues un proyecto en nuestras vidas, que descubramos el sentido de las cosas, que trabajemos y cultivemos para descubrir ese sentido, ¿no? Eso es lo que le pide al ser humano cuando lo pone ahí, ¿no? Para que Dios se sienta como acompañado en todo el relato de la creación. Es Dios que quiere sentirse lo mismo que sale a pasear en el jardín, quiere que colaboremos con Él en la creación, en el dar sentido también a la creación. Bueno, es la importancia de acompañar a Dios, de estar con Dios, de vivir con Él, ¿no? Y así es como podremos dar sentido también a nuestra propia vida. Y las sentencias, pues ya veis cómo son. Estas sentencias son no solo para Adán y Eva, sino para que veamos y tu descendencia y tú. Bueno, pues así es como. Pero Dios ya desde el principio, pues va a hacer una cosa muy importante, que es esto que cuenta aquí. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Comerás, ahí había traducido de una forma un poco, la hierba del campo. Comerás la hierba del campo. No es, mira, eso que te ha dado, que Dios había preparado para, bueno, y comerás, porque esto es una cosa curiosa, ¿no? ¿Esto hasta cuándo va a ser así? Fijaros cómo dice ese versículo 18. Hasta que vuelvas al suelo. Hasta que vuelvas al suelo. Mira, esta sentencia, cuando vuelvas al suelo, ¿vuelves a dónde? A tener los bienes del paraíso. Es la sentencia, mira, vas a pagar las consecuencias de lo que has hecho, pero ¿hasta cuándo voy a pagar esas consecuencias? Hasta que vuelvas al suelo, al polvo del que fuiste tomado. Volver al polvo es volver allí de donde Dios te ha formado para que tengas ya lo que Dios te dio en el principio. Por eso la sentencia, habéis visto a veces que los jueces son curiosos, ¿no? Cuando dictan sentencia, que dicen 30 y no sé cuántos años de condena y un día. Bueno, pues aquí la sentencia es lo mismo. ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? El ser humano va a estar en esa situación hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Hasta ese momento. Cuando vuelvas al polvo, se acabó la sentencia. Ya participas plenamente de lo que Dios te había dado desde el principio. Ya participas plenamente de eso que Dios
te había dado. Bueno, y eso que es como se hacen los juicios y como se hacen las sentencias, pues es la sentencia que a veces pues yo he cogido esto para algún funeral. Mira, hasta ahora hemos tenido que sufrir, padecer a no sé qué, ahora ya se acabó. Ahora es ya disfrutar de esta compañía de Dios para siempre. Es vivir ya de otra manera totalmente distinta, totalmente nueva, hasta que vuelvas al polvo del que habías sido tomado. Bueno, también fijaros el versículo 15 de este capítulo 3. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él, el linaje de la mujer, te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar, su talón. Bueno, el linaje te aplastará la cabeza. ¿Sabéis lo que os decía yo? Cuando aplastas la cabeza de la serpiente, ¿qué pasa? Se le rompe la columna vertebral. Ya no puede ni moverse, ni puede... Es curioso, los bastones estos que tengo, me parece que os los mostré, eso, en forma de púa, le giras, se rompe la cabeza así y ya no puede hacer absolutamente nada la serpiente. Bueno, pues a eso se refiere este texto del versículo 15. El linaje de la mujer va a ser Jesús, va a ser Jesús. Entonces Él te va a aplastar la cabeza. Él va a hacer que no tenga el mal absolutamente ningún poder. Jesús va a hacer que el mal no tenga absolutamente ningún poder. Así es que, y fijaros que Dios no maldice ni al hombre ni a la mujer por lo que han hecho, sino a la serpiente. Maldice el mal, pero no a las personas. Maldice el mal, pero no a Adán ni a Eva. No. Hay una cosa muy importante que va a aparecer en toda la Biblia, que es este versículo 17. Versículo 17, que dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer. El mal empieza por escuchar. También el bien empieza por escuchar. Va a ser muy importante para todo el tema de la fe escuchar, escuchar, escuchar. La cantidad de veces que va a aparecer en el Evangelio. Escucha, escucha Israel, escucha. El Semá es esto. Esa oración que hacen los judíos es justamente eso. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. A Él amarás, a Él darás culto, a Él... Bueno, la escucha. Cuidado con la escucha porque la escucha nos va a llevar a un camino o nos va a llevar a otro camino. Mira, la escucha te puede salvar o la escucha te puede llevar por el camino justamente de lo contrario, de la perdición. Bueno, esto es después el versículo 22. Dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Bueno, es decir, ha venido a ser uno como uno de nosotros. ¿De quién es este nosotros? Esto es como los plurales que se llaman reflexivos. Plurales reflexivos es cuando yo pues estoy haciendo no sé qué cosas y de repente digo, bueno, hagamos, si lo estoy haciendo yo solo. Es lo que se llama plurales reflexivos, como meditar un poco sobre sí mismo, ¿no? Dijo al hombre y a su mujer. Bueno,
llamó a su mujer Eva y está en ese reflexionar sobre sí mismo, reflexionar Dios como ¿para qué? El hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora ya es libre y responsable. Mira, os voy a contar una historia de un muchacho que era, bueno, pues estaba con unos 14 años, una cosa así. Y pues yo cuando vine en una de las ocasiones de allí, de Israel para aquí, pues estos que eran amigos me dijeron, oye, mira, quédate con nosotros y nos cuentas así en la comida, así como están las cosas allí, cómo haces y qué hacéis y no sé qué. Bueno, total, que yo dije, bueno, pues ya iré, ya quedamos en la noche o quedamos tal, bueno, o quedamos para el día siguiente para comer. Bueno, total, que quedamos para comer, ¿no? Y entonces me cuentan lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el muchacho, pues con 14 años, se fue de juerga a la noche con los amigos y sus padres esperándole, y que el muchacho no llega. Y por fin llegó a no sé qué horas, que le salía ya lo que había tomado hasta por las orejas y se había puesto ya que no. Y su padre lo cogió, lo metió en la cama y, bueno, después, a la mañana siguiente ya pues habíamos quedado para comer juntos y en su casa y todo esto, ¿no? Y cuando llega la hora, su padre va a levantarle al chico, oye, levántate y ya te dijimos ayer que tienes que venir a comer porque ha venido para hacer, y así que sin excusas ni a comer. Bueno, total, que el muchacho viene allí, que estábamos en el sofá ahí tranquilos y esto, y rojo como un tomate porque estaba avergonzado, y el padre del muchacho, pues hablándome a mí, decía, ¿sabes, Isidoro? Ya tenemos un hombre más en casa, ya sabe lo que es ser hombre. Así que ahora está ya, y claro, ahora solo falta que venga un día y diga aquí, pues mira, es que conocí a una muchacha y claro, pues no sé qué, y ahora somos 3 y solo le falta eso, porque ya sabe lo que es ser hombre, ahora ya sabe, mira, el muchacho estaba, trágame tierra. Eso es esto mismo. Ya sabes ahora lo que es ser dioses, ya sabes lo que es lo mismo. Con esa ironía está dicho esto. Y eso es como para quitarle dureza a estas expresiones, ¿no? Quitarle dureza a todo esto que está diciendo aquí, ¿no? Que, bueno, ahora, bueno, pues ya sabe lo que ha venido a ser como uno de nosotros, ¿no? Ya ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ya, pero es todo una ironía, todo una ironía. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho ver la ironía, incluso los chistes que tiene el Evangelio o la Escritura, ¿no? Nos cuesta muchísimo, ¿no? Porque eso, pues bueno, no sé, nos cuesta mucho el ver esta ironía aquí. Y Dios hace otra cosa muy importante. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. No somos dueños de la vida. Lo que hace es preservar la vida, porque tiene miedo Dios de que podamos intentar apropiarnos de la vida, y en lugar de apropiarnos de la vida, ¿qué sucede? Que por nosotros mismos no podemos darnos vida. No podemos darnos vida a nosotros mismos. Esa vida de Dios, ¿cómo me la doy yo a mí mismo? ¿Cómo me voy a dar vida? No, eso es algo que pertenece solo a Dios. Por eso
Vamos a preservar aquí el árbol de la vida, para que así realmente todo esto es como, si yo le digo pues a un hijo que vive ahí enfrente, mira, no salgas a la carretera que te va a atropellar un coche, entonces bueno, voy a preservar, voy a poner aquí una verja para que no pueda pasar y se acabó. Eso es lo que hace Dios, preservar ese árbol de la vida, es decir, mira, voy a cuidar la vida de mis hijos para que no se me pierda ninguno. Es cuidar la vida, es preservar la vida, es hacer que la vida siga adelante. En lugar de morir, preserva la vida. Dios, que ha confiado tanto en el ser humano, no le ha salido bien y sin embargo dice, bueno, pues tengo que preservar la vida. No voy a permitir que mi hijo se muera. Esto lo haría cualquier mamá que estuviese en sus manos el poder dar vida a sus hijos cuando realmente han puesto su vida en peligro. Pues esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios, preservar la vida para que así no perezca, ¿no? Sino que, bueno, pues esté ahí disfrutando, ¿no? Bueno. Y después echó Yahvé Dios del jardín de Edén y le echó Yahvé del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, le echó del jardín. Eso es decirle a Adán y a Eva, mira, ahora el camino de la vida no está en el jardín. Ahora tienes que buscar otro camino. Ahora el camino de la vida va a estar en otro lugar. Ahora el camino de la vida, bueno, está en que labremos el suelo de donde habíamos sido tomados. El camino de la vida ya no está en el jardín del Edén, está fuera del jardín del Edén, está en esa tierra que tenemos que cultivar ahora. Que ahí está guardado el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Para que encontremos ahí el árbol de la vida. Está fuera, ya no está ese camino lo hemos estropeado. Ese camino para estar con Dios, con nuestra falta de responsabilidad, hemos estropeado ese camino para estar con Dios. Ahora tenemos que encontrar fuera del jardín, ahí, cultivando ese suelo fuera del jardín, es donde tenemos que encontrar la vida. Y además, ese camino está guardado así por los querubines con la espada vibrante que guarda ese camino para que utilicemos ahora el camino que nos va a traer el linaje de la mujer, que es Jesús de Nazaret. Ese va a ser el camino. Bueno. ¿Qué quiere decir los querubines y la llama de espada vibrante? Querubines es cuando el pueblo de Israel va a Babilonia. Resulta que para acercarse al rey de Babilonia había 12 escalas, como 12 escalas de gobierno, que primero le decías a un funcionario, después el funcionario le decía al alguacil, el alguacil le decía al jefe así
y estos son nombres, ángeles, arcángeles, potestades, querubines, serafines, son los nombres que utilizaban allí en Babilonia para acercarse al rey. Y los tomó el pueblo de Israel como para decir, para acercarse a Dios o para estar cerca de Dios, mira, tienes que pasar por estos grados o por estas. Son como las fuerzas de Dios que están guardando, que están ayudando, que están protegiendo. A eso se refiere esto de los querubines. Y la espada vibrante es para guardar el camino. Vibrante, en lugar de vibrante, no pone en vuestras Biblias otra palabra. En lugar de vibrante. ¿Cómo? Llameante. Sí, llameante, está mejor dicho, sí. Llameante. La espada llameante es el fuego de Dios, el fuego del amor de Dios. El fuego del amor de Dios que preserva. La llama de fuego del amor de Dios, como cuando nosotros decimos, me arde el corazón. Pero, hombre, si el corazón no puede arder. Me arde el corazón. ¿No recordáis eso que lo utiliza así el Evangelio? Los discípulos de Emaús van a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando volvíamos por el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues esto es la espada llameante. Sí, la fuerza del amor de Dios que va a estar ahí protegiendo ese camino, guardando ese camino, para que realmente busquemos ahí la vida por el camino que Dios quiere, que es el de Jesús de Nazaret. Bueno, así es como tenemos que ir leyendo e interpretando este capítulo. Bueno, un poco demasiado así, o no sé qué. Me he sabido